Gracias, amigas y amigos de YouTube. Vamos a analizar, a meterle la lupa a un tema importante que casi no se habla en la parte de América Latina y República Dominicana, ni se diga. Y es el tema de la geopolítica de los energéticos, es decir, la geopolítica de la energía. El mismo Brzezinski, hablando de lo que se llama la geoestrategia, la definió como la gestión estratégica de los recursos o de los intereses geopolíticos. Lo que vamos a analizar ahora en el mundo contemporáneo, sin tocar el petróleo, sin tocar el cártel del petróleo, los petróleos de mayor venta, cómo hay que mantener el precio, el petróleo Brent, los otros petróleos, el crudo de Texas, etc. Nos vamos a meter a unas energías que trascienden al petróleo. Está el cártel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Está el petróleo de fracking, que es la fractura hidrográfica, y todas esas cosas. Pero lo que nos vamos a meter ahora es tomarle una fotografía a la realidad energética, a una World Gas o guerra del gas que tiene la potencia, que no comenzó ahora, hoy 3 de diciembre de 2024 que estamos grabando esto, sino que tuvo punto de inflexión con el inicio de las tensiones en el Donbass 2014, la deposición del presidente Yanukovych, la anexión de Crimea mediante un plebiscito ganado mayoritariamente por la Federación Rusa para integrar a la inestimable Crimea a la Federación Rusa, porque es una puerta de salida hacia mares cálidos, porque lo que tiene Rusia al norte es el océano Ártico, lleno de hielo, que los muelles que hay ahí pasan la mayoría de los 12 meses del año congelados. Entonces, fíjense que tenemos 2 minutos nada más en una especie de introito, de introducción a la carrera, huyendo para caer en el tema de la gas wars, de las guerras del gas que se están peleando, en el que no solamente se dirime el tema de lo que se llama la sustitución de las energías no renovables, es decir, petróleo, y todo ese cártel, y el interés de Estados Unidos de tener dólar caro y petróleo barato, y cómo esos dos elementos fluctúan en la bolsa, cómo son afectados por el inicio de una guerra, como el caso ya del despliegue de lo que Putin llamó la operación militar especial en Ucrania, 24 de febrero de 2022. Ya tenemos cerca de 1000 días en eso, más de 1000 días, sino que tiene que ver con la voladura del Nord Stream 2, del gasoducto ruso, que fue volado, ya comprobado, por personal militar y apoyado por labores de inteligencia, por las agencias de inteligencia de Reino Unido y por supuesto de Estados Unidos, porque Biden entendió que había que volar eso para que no le llegue gas a Europa, gas ruso. ¿Qué logra con eso? Debilitar la economía rusa con todas más de 1.500 sanciones que le tiraron, y por otro lado, hacer a Europa más dependiente de ellos, de Estados Unidos, que le venden el gas un 40% más caro que el gas que le compraban a la Federación Rusa. Entonces, le vamos a tomar una especie de fotografía a la realidad que hay ahora. La realidad es cambiante y no hay forma de sobrevivir en ella si no se tiene siquiera un abordaje medianamente parecido, no necesariamente exacto. Entonces, no nos vamos a meter mucho en el tema de petróleos y derivados, que ya eso tiene su guerrita, tiene sus empresas. Fíjense que la Arabian Oil fundó la Arabia Saudita que conocemos de post Primera Guerra Mundial. Entonces, están dentro del clúster de energía. Están las energías no renovables, está el petróleo, está el gas, está la energía eléctrica por medio de las hidroeléctricas, está la energía atómica o nuclear, está la energía eólica,
que es la del viento, se llama eólica porque Eolo era el dios de viento de la mitología. Está el carbón, que es más antigua que el petróleo, y así por el estilo. Y hay compañías que tienen que ver, muchas que tienen mucha importancia. Fíjense que hay una guerra entre Estados Unidos / OTAN contra la Federación Rusa / Norcorea, ¿verdad? En Ucrania, porque ya no es la guerra de Ucrania y Rusia, sino que es una guerra de la OTAN y Estados Unidos, OTAN, contra la Federación Rusa en Ucrania, que es la gran víctima de las potencias. Esa es la tesis que tengo y cada vez el tiempo me está dando más razón. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que Europa, una Europa con una economía quebrada, con un default económico, con una estanflación, que es cuando se mezcla la recesión económica con la inflación, con un cese de la inversión extranjera, con una dependencia de Estados Unidos, una Europa que el Banco Central Europeo está, que lo dirige Christine Lagarde, está imprimiendo euros sin respaldo. Está por otro lado Estados Unidos, que está imprimiendo dólares sin respaldo, y que en junio, el 9 de junio, cesó los 50 años del acuerdo que firmó Arabia Saudita con el gobierno, por ese entonces, Richard Milhous Nixon, que renunció el 24 de agosto de 1974. Entonces, ese acuerdo para el petrodólar, Arabia Saudita, que está metida en los BRICS desde el año pasado, 2023, no lo renovó y terminó. Otro pacto que está por terminar y que va a tener y ya está teniendo un impacto tremendo en la dependencia que tiene Europa completa del gas ruso. Es un acuerdo que hay entre dos estados que están en guerra, sin embargo se ha respetado, y es un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania. ¿Para qué? Con la compañía principal rusa de gas, que es Gazprom, y la mayor principal compañía de gas ucraniana, que es la Naftogaz, y está también la Burisma Holding, que es un holding de empresas gasíferas privadas o alianza público-privada en el país más corrupto de Europa, la llamada Europa, a ese nivel que es más Asia que otra cosa, que es Ucrania, porque el occidente geopolítico se ha extendido demasiado y se ha salido del polo, del occidente geográfico. Entonces, la Burisma Holding contrató a ese recientemente indultado por su padre, Hunter Biden, de una corporación, una alianza mafiosa que tuvo con la Burisma Holding de Ucrania antes de comenzar la guerra, siendo su padre, Joe Biden, que lo acaba de indultar y ha creado un terremoto político en Washington mayormente y opiniones encontradas en el mundo, porque él había dicho que no lo iba a indultar, pero ya le quedan menos de 60 días en el poder e indultó a su hijo. La sangre pesa más que el agua. Entonces, ese hijo estaba como asesor, mientras su padre era vicepresidente de Obama, de la Burisma Holding, y le pagaron una cantidad, una millonada en dólares, para tener un voto a su favor, tener una avanzada favorable en Estados Unidos. Entonces, volaron el Nord Stream 2, ¿verdad? Pero hay otro gasoducto como el Turk Stream, que es turco, para mandar el gas por ahí. Entonces se habla también de un mercado de los energéticos. Esas compañías grandes como la misma Shell, la ExxonMobil, la BP, British Petroleum, todas esas compañías, esas compañías de gas norteamericanas y compañías de gas ruso, pues tienen un precio en las bolsas de valores. Claro que ya no cotizan las rusas en Wall Street, claro que no, porque ellos han tenido, ya que lo desconectaron del switch, y más de 1.500, que es el sistema internacional interbancario de pagos, a Rusia la desconectaron del switch y tuvieron que crear su propio sistema internacional de pago, que es el MIR, desdolarizándose gradualmente, no solo como la Federación Rusa separada sola, sino también como parte integrante y fundadora del bloque
de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ya tienen 32 países por la última reunión que tuvieron en Kazán, en una ciudad rusa de Kazán, del 22 al 24 de octubre, donde le dieron un gran golpe a la participación de Estados Unidos y del dólar, la desdolarización. ¿Por qué? Porque están negociando en sus propias monedas, en rupias, están negociando en rand, están negociando en yuan, están negociando en reales brasileños y han creado su propia moneda de cambio internacional y también sus Bitcoin, que es el Bridgecoin, BRICS Coin. Entonces, hay muchas mentiras en cuanto a que la energía de factores o de fuentes no renovables como el petróleo va a ser, no. Lo que hay es una multiplicidad, un multiuso, si podría decirse, de energías, y el ejemplo más claro es China. Que China es la principal aspiradora de commodities, pero también es la mayor tenedora de deuda norteamericana. ¿Y qué ellos tienen? Están saliendo del carbón, ¿verdad? Y están saliendo gradualmente del petróleo. Siguen inaugurando presas que se ven desde la estratosfera, como las presas de las Tres Gargantas. Están también apostando a compran directamente gas barato de su aliada Rusia, que es la principal potencia gasífera, pero hay otras potencias gasíferas como Qatar. Entonces, y como el país de los azeríes. Entonces, China es la mayor aspiradora y hay lo que se llama las políticas de mercado, el holding de la compra, el hub de las compras y ventas de commodities que tienen que ver con la energía. Entonces, se ha creado una especie de guerrita. Ya el acuerdo que se vence el 31 de diciembre, estamos a 3 de diciembre hoy, entre dos países en guerra, como el caso de Ucrania y la Federación Rusa, que tienen un acuerdo para que ese gas ruso pase por Ucrania. Ellos han respetado hasta ahora eso, no han quebrado los gasoductos, pero ese acuerdo, Zelensky, que es un presidente que se le venció su mandato el 21 de mayo de 2024, pero sigue en el gobierno porque la guerra los mantiene ahí. Sigue en el gobierno porque las potencias internacionales que patrocinan en esta guerra de telemaratón, de sponsorship, de patrocinio, de mandar y mandar y mandar ayuda a ese gastadero, a ese matadero, pues ellos no van, porque ellos no favorecen el que se renueve el 31 de diciembre ese acuerdo. Previendo eso, una Europa quebrada, donde Europa se ha convertido en los europeones de Occidente / Estados Unidos, y esa dependencia energética, y se acaba el 31 claro que el gas ruso no está llegando ya por el Nord Stream 2, pero hay otras vías para llegar. ¿Y qué es lo que quiere Ucrania? Ucrania no va a firmar, no va a renovar ese acuerdo que se vence el 31 de diciembre de este año, dentro de días, que estamos a 3, como ya acabo de decirle. Pero sí, ellos quieren hacerlo a través de Azerbaiyán, que es una antigua provincia, o más bien una antigua república soviética. Entonces, el gas ruso pase mafiosamente y lo vendan Ucrania vía Azerbaiyán, porque el gas tiene que llegar. Hay una dependencia en las estufas, en los vehículos y en la industria europea. Y el drama más grave es el de Alemania, que depende de gas ruso. Tan pronto comenzaron a desconectarse, por la voladura del Nord Stream 2, por las 1.500 sanciones que Estados Unidos le puso a Rusia, por la desconexión del sistema internacional de pagos o interbancarios, SWIFT, pues eso tiene que sentirse necesariamente, sí o sí, en las economías europeas que están por el suelo. Por un lado, de manera hipócrita, la OTAN y la misma Unión Europea está ofreciendo a estados como Serbia, que fue tremendamente bombardeada por la OTAN, las ciudades mismas, la población civil durante la gobernación de William Clinton, de la administración de él, y el español Javier Solana era el jefe de la OTAN, que no se nos olvide, de eso hace 25 años, fue ahorita.
Entonces quieren tener a Serbia. ¿Qué hacen? Le hacen la promesa de entrar en una quebrada Unión Europea por los préstamos blandos, por la ayuda, por el intercambio tecnológico y todas esas cosas. Pero Europa está defondillada, Europa está quebrada, Europa está en el suelo. Además hay que ver que en un mes, en 30 días, 37 plantas de producción de automóviles han cerrado y han quebrado. Las grandes empresas como la Mercedes, la Volkswagen, de las tres, y la Bayerische Motor en Huerque, que es la BMW, la BMW, es la que está menos dañada de las tres. No quiere decir que está bien. Entonces la economía europea está en un default, está en una estanflación. Entonces le prometen hipócritamente la membresía en la Unión Europea por las supuestas ayudas, por el envío de ayuda económica en euros impresos sin ningún respaldo, sin hacerle caso al plan Draghi de recuperación de Europa, que los mismos gestores que han acabado con Europa, entiéndase Ursula von der Leyen, Christine Lagarde del Banco Central Europeo y esos primeros ministros, alineados a la OTAN, que se han metido a la OTAN, incluso países que son no alineados, por la promesa al caramelo envenenado de entrar a la Unión Europea, pues lo arrastran hacia la OTAN, lo arrastran hacia una economía de guerra, lo arrastran hacia la quiebra. Entonces, esto y esta guerra que está ahora, esa guerra económica, recuerden que hay tres patas en la geopolítica que está la geografía, la historia y por supuesto la economía. En este caso, la geografía influye necesariamente por el hecho de permitir, fíjense que se está haciendo un nuevo gasoducto, el Siberia 2, Siberia Power 1 existe, están construyendo el Siberia Power 2, pasa por Mongolia y Mongolia dice que su economía no le permite seguir financiando eso. Entonces ya eso es un inconveniente porque se crean inconvenientes, se crean crisis y se golpea la buena voluntad de los países. El hecho de que los países estén buscando paz y desarrollo, como es el caso de China y Rusia, pues les mandan una guerra y se van a atrever después que la desgracia de Ucrania, que ya está perdida por Ucrania hace mucho, porque es impensable que Ucrania sola derrotase a Rusia. Pero la OTAN entera tampoco puede con Rusia y se está demostrando. Y ojalá no lleguemos a la frontera, estamos en la frontera, pero ojalá no lleguemos al uso de armas, de bombas nucleares. Entonces, hay una guerrita por el gas, hay unas tensiones por el gas, por los commodities, porque el mundo contemporáneo necesita moverse con energía, ya sean energías fósiles, energías no renovables, ya sean energía eólica, la fatua, la mentira, la falsa de las energías verdes, eso es mentira, los parchos de las energías eólicas y todas esas cosas. Entonces, hay una guerra por los commodities, hay una guerra por la energía, porque si a la economía china se le corta el paso de los gasoductos que hay entre Rusia y China, pues tendría un serio problema de desarrollo y sería una forma de detener, de demorar, de accidentar, de retrasar el avance que está teniendo de manera imparable, ya camino de las 3 décadas, el Estado chino. Iba a decir Xi Jinping, que es el mejor estadista que ha tenido China en toda su historia, al menos en la China contemporánea, porque China tiene más de 6.000 años. China convivió con el Imperio Romano, pero no hay vestigio de que haya tenido comunicación con él, ni influencia. Por eso China no es cristiana, porque no la colonizaron en términos religiosos, porque toda colonización, toda invasión militar lleva el trasfondo de la penetración y sustitución cultural y lleva siempre indefectiblemente el componente religioso. Entonces, hay tensiones, hay una guerra económica, financiera afectada
por los intereses creados y la falta de buena voluntad. Los Estados BRICS no quieren guerra, Estados Unidos quiere guerra, China y Rusia no quieren guerra. Entonces, después que azaren y embromen y estropeen lo que ellos llaman como la política de contención a Rusia, un país que tiene 2 bases nada más fuera de su territorio, una en Tartus, en Afganistán, y otra en Siria. 2. Y Estados Unidos tiene entre 850 y 900 bases e instalaciones secretas militares round the world, alrededor del mundo. Entonces, la NATO Gas es ucraniana, la Burisma Holding es ucraniana pero privada, y la gran empresa gasífera que tiene el control del gas, porque Rusia es la principal productora de gas del mundo, ¿verdad? Hay otras como Qatar, y está también el del país de una de las TAN, que está Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, terminan en TAN. Pero ese TAN, no me acuerdo ahora, pero es Azerbaiyán, que le llaman los azeríes, son grandes productores de gas. La guerra sigue, y la guerra menos importante es la que se libra en el campo de batalla. Hay 6 órdenes de batalla. Se comenzó peleando por terreno. De ahí se pasó con la invención de los barcos, las embarcaciones, al dominio del mar. Luego el dominio aéreo con la aviación. Luego el dominio de la estratosfera, fuera de la atmósfera. Ya Rusia y China tienen bombarderos que pelean en la estratosfera. Estados Unidos no los tiene. No me alegra, pero es una realidad que debo decir. Y también está un 5º dominio, que es el cyberspace, el espacio del ciber. Pero el 6º dominio que más decide es el dominio de los medios de comunicación. Lo que se publica, la gente lo cree. No se puede creer en periódicos. Y aunque vivimos metidos en las redes todos los días, porque soy un troglodita digital, un dinosaurio digital, pues no se puede creer en lo que se publica, porque estamos en la época de la posverdad y el metaverso, que todo se está disolviendo, diluyendo, y que se considera que todo es relativo. Porque una cosa es que sea relativo, relacionado con o dependiente con, y otra cosa es que se aplique una filosofía woke del na en na. Nada es nada, que dice un refrán antiguo, que nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Esa es una de las más grandes mentiras. El mundo tiene sus reglas que no se deben violar. El mundo tiene sus absolutos, y el único absoluto que hay es Dios, y están tratando de borrar la fe, de aniquilar el cristianismo. Muchas gracias, 23 minutos y medio, y bendiciones.